pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
gracia estoy. Aquí. Aplauda su grandeza. Aplauda su realeza. Aplauda su grandeza. Es un Dios de pacto. Amén, aleluya. Damos la gloria al Señor en esta mañana. Bendecimos su precioso nombre, su santo nombre. El Señor que nos da el privilegio de traer su palabra en esta mañana, de darle la gloria a Dios en medio de este ayuno que iniciamos como congregación, como ese pueblo que está en las naciones de la tierra ayunando, porque mis amados, hay un pueblo ayunando en las naciones de la tierra, porque el Espíritu Santo ha convocado a la iglesia a ayunar, a la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. No somos solamente nosotros, mis amados, somos ese pueblo que Dios convocó en la tierra por medio del Espíritu Santo para el ayuno. Es un ayuno mundial de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia donde está el Señor Jesucristo reinando. De esa iglesia que escucha el llamado y atiende al Señor. De esa iglesia que busca audiencia delante de la presencia de Dios. En esta mañana, en este ayuno que comenzamos, el primer día de ayuno, para el bendito nombre de nuestro Señor. Y muchos estarán exponiendo la palabra en esta semana, mis amados. Por eso estemos conectaditos. Tenemos un receso después de la palabra. Vendrá una corta oración y tendremos un receso hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 iniciaremos nuevamente. No dejen de ayunar. Lo hacemos por aquellas mamitas que tienen que recoger sus hijos, sus nietos al colegio, traerlos, darles almuercito. Entonces quiero hacer este anuncio con anticipación, amén. Y también quiero hacer otro anuncio antes de comenzar la palabra, mis amadas, porque hay unas que de pronto se tienen que salir. Entonces, mis amadas, tenemos el ayuno de 9 hasta que finalice la palabra, hay una pequeña oración y viene el receso hasta las 2 de la tarde, amén. Y a las 2 de la tarde entramos nuevamente al MID y continuamos el ayuno, porque también hay oración y hay palabra en la tarde. Mis amadas, otra cosita, quiero que por favor me escriban las que van a orar en la tarde, las que van a orar durante esta semana, pónganse en dispuesticas, porque lo hacemos es para el Señor, porque el Espíritu Santo les va a llenar la boca, porque el Espíritu Santo convocó este ayuno y es una iglesia, la iglesia mundial es el Señor Jesucristo en las naciones. No solamente somos nosotros que estamos en ayuno, amén, es el cuerpo de Cristo. Porque hay mucha necesidad y cuando el Espíritu Santo convoca un ayuno, mis amados, déjenme decirle que aquí está la mano del Señor. Amén. Entonces vamos a comenzar la palabra en esta hora. Estamos en la presencia del Señor. Es un tiempo santo delante de Dios. Él le ha placido en esta mañana que yo le traiga la palabra a su pueblo. En el nombre de Jesús, damos la gloria al Señor, Padre. En esta hora, Padre mío, ya que tus hijos han abierto sus bocas durante la hora de la mañana, mi reino. Oh Padre mío, Señora, oh Padre, tú les has llenado la boca para clamar y orar conforme al corazón del Padre. Oh bendito Dios, así venimos nosotros en esta hora, Padre. Aquí, Señor Dios mío, pasa en carbón encendido por la boca de tu sierva, Señor. Que esta palabra, Dios mío, que traigo en esta mañana, oh Padre mío, sea implantada en el corazón de tu pueblo, Señor. Y que tú hables a nuestros corazones conforme al propósito que tú, Dios mío, has apresurado estos tiempos. Oh, Padre bendito, porque somos cuerpo de Cristo, Señor. Y Padre, corremos al llamado tuyo en Colombia y las naciones, Señor. Porque es tu espíritu que convoca a la iglesia, que despierta el espíritu. Oh bendito Dios, Señor, de aquellos intercesores, atalayas, en cualquier lugar donde estén mis hermanos. Porque las naciones de la tierra te necesitan, Señor. Porque hay un llamado en el Espíritu, nuestras casas te necesitan, Señor. Por eso hoy como iglesia nos humillamos a ti, Señor. Bajamos a servir, rendimos nuestro corazón y aún nos humillamos por aquellos que no se pueden humillar. Oh Señor, en el nombre de Jesús nos humillamos, Señor. Como levantaste hombres y mujeres en la antigüedad, Señor.
para que se humillasen en tiempos determinados, Señor. Oh Padre mío, Señor, porque en tiempos determinados hubo propósitos. Y en esos propósitos, Señor, tú determinaste levantar un pueblo para que clamase, orase, Señor, y se parase en la brecha, hiciese vallado, Señor Dios Todopoderoso, a favor de la tierra. Para que, Dios mío, viniese tu misericordia, Señor, y tú, no, Padre, no vinieres, Señor Dios mío, y destruyese. Padre, porque Dios mío, cuando, oh Padre, Dios mío, el furor, Dios mío, Señor, ha llegado, Señor, a tu trono. Levantas un pueblo, Señor Dios Todopoderoso. Por eso estás levantando en las naciones de la tierra a tus hijos, en los campos, en las veredas, caseríos, ahí donde estés, el Señor te ha llamado y te ha convocado. En ayuno, en humillación, en silicio, en entrega. Oh Padre mío, un corazón contrito y humillado, porque tú miras es el corazón del hombre, Señor. Oh Dios mío, Señor, y por eso nos humillamos a favor, Dios mío, de esta generación, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Mis amaditos, vamos a ir a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, dice su palabra, vamos a ir a Daniel 9. Daniel 9, desde el verso 1, para la honra y gloria de Dios. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Dice, yo, Daniel estaba en oración. Y el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, le reveló leer el libro de Jeremías. Y él leyó el libro de Jeremías, dice el verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, como hace confesión tu pueblo, Señor, delante de tu santa y preciosa presencia, Señor. Ese pueblo que está unido en las naciones de la tierra, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y te dice, Dios grande, digno de ser temido, eres tú, mi Dios. Que guardas el pacto, mi Señor. Que guardas la misericordia, Dios Todopoderoso, con los que te aman, mi Señor. Los que invocan tu nombre y guardas tus mandamientos. Y reconoció Daniel en ese momento, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, mi Señor. Y en este tiempo, mi Señor, hay una iglesia que está clamando y te está diciendo, Señor, hemos pecado, mi Señor. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente, mi Señor. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas, Señor. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Mira lo que estaba orando Daniel. Por el Espíritu, porque era el Espíritu Santo que le estaba abriendo la boca a Daniel, que le hizo abrir aquel libro de Jeremías. Aquella palabra le fue revelada en ese tiempo señalado. En ese tiempo señalado se abrió la Escritura. Como en este tiempo se están abriendo las Escrituras, la palabra de Dios, para traer palabra de Dios a las naciones de la tierra, mis amados. Y dice su palabra, el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Qué hemos visto, mis amados? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que muchos no han obedecido a los verdaderos profetas de Dios, que no han escuchado la palabra de Dios, sino que se han ido por cosas livianas, cosas que al apóstol le han traído mal a la iglesia. Han alejado a la iglesia del Señor. Y muchos son livianos y muchos viven en una tibieza y se ve una iglesia tibia. Una iglesia que no ha sido verdaderamente luz y sal de la tierra. Pero Daniel reconoció en estos tiempos que estaba cautiverio el pueblo de Israel. ¿Y quién le abrió la palabra? El Espíritu Santo. El poder de Dios, la presencia de Dios. Y en estos tiempos dice, y no habían obedecido a los siervos sus profetas que en tu nombre hablaron, es en el nombre, aquellos profetas que se han levantado en el nombre de Dios, pero en este tiempo, mis amados, hay muchos que dicen que ya no hay profetas,
que ya no hay apóstoles, que ya no hay los ministerios del Señor. Y es una mentira. La palabra de Dios es la misma de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Dios ha levantado hombres y mujeres en el anonimato. Dios trae para los últimos tiempos hombres y mujeres de la verdad, como un tipo de Juan el Bautista. Dios llamó a Juan el Bautista para hablar la verdad, para que se levante un pueblo en medio de los tiempos de la apostasía que está viviendo la iglesia, de todo lo que se ve que ha venido sobre la tierra, porque la maldad, mis amados, está aumentando. Y Dios necesita hombres y mujeres que hablen la verdad y no la vendan. Llegaron los tiempos de los hombres de Dios. Llegaron los tiempos de los verdaderos profetas de Dios que confrontan los corazones, que cambian y hacen volver al hombre al camino de la verdad y no dejan vivir un evangelio liviano y diferente. Hombres que verdaderamente cambiarán y moverán los cielos y vendrán como esos hombres, como vino un Elías, como vino un Juan el Bautista. Y Dios está levantando en medio de estos tiempos, mis hermanos, porque las señales se están cumpliendo, porque llegaron los tiempos de los profetas de Dios, de los pastores de Dios, de los siervos de Dios, de los que anuncian desde las azoteas que ha llegado el reino de Dios, que Dios viene a restaurar a la amada, que Dios viene para que el Espíritu Santo vuelva, la iglesia le deje gobernar, la iglesia sea dirigida por el Espíritu Santo. Y vemos acá el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Y le dice aquí Daniel, tuya es, Señor, la justicia. Hoy le decimos nosotros sus hijos, Señor, tuya es la justicia. Nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá. Cuánta confusión vemos, mis amados. Pero Dios está haciéndole un llamado a la iglesia. Iglesia, llegó el momento de despertar. ¿Cómo será, mis amados, que habían dicho que había que dejar de... ¿Para qué ayunar? ¿Para qué los dones del Espíritu? ¿Cuántas cosas se han levantado en la iglesia, mis hermanos? Si nosotros, la fuente que nos sostiene acá en la tierra es el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos habla de lo malo, de lo bueno. Él nos hace distinguir de nuestra mano derecha de nuestra izquierda. Él sabe qué le agrada a Dios. Él sabe qué es lo que Dios se ha determinado para estos tiempos en la tierra. Y por eso el Señor está llamando a un pueblo que se levante por esta generación. Y lo entendió lo entendió Daniel. Y vemos el verso 7. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día hoy lleva todo nombre Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en toda la tierra a donde has echado a causa de su rebelión. Mis amados, ¿qué estamos viendo hoy? Rebelión contra Dios. ¿Qué estamos viendo? A Dios no lo quieren en las escuelas, no lo quieren en los lugares. A Dios, ¿y qué hemos visto, mis hermanos? Ha llegado cosas terribles a los colegios, violaciones en los mismos colegios. Mis amados, hay un gobierno corrupto. ¿Qué vemos, mis amados? Vemos la pedofilia, vemos a los niños cómo los están dañando, vemos la juventud cómo la están corrompiendo, cómo se está levantando una juventud en rebeldía. Llegó el tiempo de sacudirnos, llegó el tiempo de despertar como iglesia de Jesucristo en la tierra, y Dios le está haciendo ese llamado a la iglesia, mis hermanos. Dios está llamándote a ti por tu casa, por tu generación, por tu ciudad, por las naciones de la tierra. Ha llegado el tiempo de despertar, iglesia. Ha llegado el tiempo decir no más, Señor. Se levanta la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra a clamar, a orar, a interceder, a pedir perdón, a humillarnos delante de la presencia de Dios. Dice el verso 8, oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos, contra ti pecamos. Todos hemos pecado, todos, no hay uno de nosotros que no haya pecado delante de Dios. Solo por la gracia del Señor Jesucristo estamos de pie, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero hay muchos, mis amados, que no lo entienden. Hay muchos que aún no lo han visto porque sus ojos necesitan ser abiertos por el Espíritu. Necesitan ser abiertos. Por eso Dios preparó de antemano profetas en el anonimato. Pero llegó el tiempo que los está sacando a la luz.
Llegó el tiempo, muchos profetas van para las naciones de la tierra que tienen la voz de Dios y ninguna de sus palabras caerán, ninguna de sus palabras, porque cada palabra que va a hablar ese profeta, como Juan el Bautista, como Elías, como el espíritu de Elías, se cumplirá, mis amados, se cumplirán, porque llegó el tiempo donde Dios está restaurando la iglesia y está restaurando la confianza en el Espíritu Santo. Donde la iglesia tiene que volver al Espíritu Santo, tiene que volver a ser guiada por el Espíritu Santo, tiene que dejarse guiar, de venir a la presencia de Dios, venir a su santa presencia. Dice la palabra, el verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, porque la iglesia que conoce al Señor, la iglesia que ha pasado caminos donde ha conocido a Dios y su soberanía, sabe que Él es un Dios de misericordia, porque ha tenido misericordia con esa iglesia que le conoce en la misericordia. Por eso la iglesia clama por misericordia, por eso la iglesia clama por perdón, por eso la iglesia clama, Señor, vuelve tu rostro a nosotros, Señor, ten misericordia sobre la tierra. Oh Señor, Dios mío, que podamos ser, Dios mío, pregoneros de justicia, la luz y la sal de la tierra, como tú nos has llamado, Señor. Y dice su palabra, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿De quién es el tener misericordia? De una iglesia que le conoce y que sabe de dónde viene la misericordia. De Dios. ¿De quién viene el perdonar? De Dios. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios, como vemos este mundo que no está obedeciendo a Dios, que le está dejando, lo está cambiando por otras cosas, lo está cambiando por la hechicería, lo está cambiando por cosas ilusorias, pasajeras, que en el tiempo serán terminadas y acabadas, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer a tu voz, Señor. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él hemos pecado. Mis amados, se ha desatado un suicidio sobre la tierra. Vemos hombres y mujeres, jovencitos, niños quitándose en la vida. Y nosotros como iglesia de Cristo no podemos ser condescendientes ante esto. Se ha levantado el enemigo con todo, mis amados. Podemos sentir en lo espiritual como el enemigo está atacando, mis amados, los jóvenes, los niños, como el enemigo se ha levantado a hacer brujería aún en nuestras plazas de nuestras naciones. Se ha levantado a hacer brujería, hechicería, santerismo en las plazas de nuestras ciudades. Pero el pueblo de Cristo no se puede quedar dormido. El pueblo de Cristo se levanta en unidad, en ayuno, oración. El pueblo de Cristo se levanta. Tú no puedes ver que tu nación se está destruyendo y quedarte callado. Tú no puedes ver que hasta en los baños se están violando los niños en los colegios y quedarte callado. Tú no puedes ver que aún la brujería y hechicería en nuestras plazas y quedarnos callados si somos la luz y la sal de esta tierra. Si el Señor nos escogió, mis amados, llegó el tiempo de ayunar, llegó el tiempo de bajar la cerviz, llegó el tiempo de humillarnos por los que no se pueden humillar. Y aquí Daniel lo entendía porque le fue revelado. ¿Quién lo llevó a leer el libro de Jeremías? Y que su pueblo se encontraba en cautiverio. ¿Cuánto Dios quiere que nosotros nos levantemos y podamos entender, mis amados, lo que está pasando, lo que está aconteciendo en la tierra, que aún la iglesia está en la tierra? Aún estamos en la tierra. Mientras esté la iglesia en la tierra hay esperanza. Mientras esté la iglesia en la tierra hay misericordia. Mientras esté en la tierra, en la iglesia hay gracia, porque el Espíritu de Dios está levantando sus hijos. Aquellos que hablarán, abrirán su boca y no callarán. Aún lleven afrenta, aún les quieran quitar la vida, pero Dios está levantando hombres y mujeres que no venderán el evangelio, que no venderán la verdad, sino que se levantarán delante de Dios y se humillarán en la presencia de Dios. Porque es necesario un pueblo de presencia, porque es necesario un pueblo de intimidad, de relación con su Dios, que le conoce a Dios en el altar, en la presencia, que vuelve al altar, que vuelve al primer amor. Iglesia, vuelve a tu amado, vuelve al primer amor. ¿Cuánto Dios está llamando? Vuelve al primer amor. Enamórate otra vez de tu Dios.
como cuando le conociste, cuando fuiste, primera vez que conociste el evangelio. Ámale, 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 déjalo todo por su causa. Dile, Señor, heme aquí, Padre, aunque me cueste la vida. Te voy a servir, te voy a amar, Señor. Voy a levantar tu altar en mi casa, el altar que ha estado caído por generaciones. El Espíritu Santo lo voy a levantar en mi casa y el Espíritu Santo será el sello, como tú nos dejaste un sello, Señor, el día que te conocimos, nos sellaste con el sello del Espíritu Santo. Así, Señor, clamamos por la iglesia, por las naciones de la tierra, oh Señor, dice el verso 10. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. El verso 11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Mis amados, ¿por qué la tierra está así? Porque no se ha obedecido a Dios. Porque tenemos que tener un corazón en obediencia a Dios. Pero donde hay uno, mire, por un pueblo, por un hijo que se levante en la casa, por un hijo que se levante en las naciones, el Señor, como levantó a Daniel en medio de estos tiempos que estaba viviendo Daniel, lo levantó a Daniel porque Daniel tenía el corazón de Dios, porque Daniel tenía el corazón del Espíritu Santo, porque Daniel tenía el corazón para interceder, porque iba a interceder conforme al propósito, porque venía la liberación de los 70 años de cautiverio de Israel y levantó ahí porque él tenía tiempos y él tiene tiempos y hay tiempos y estos son los tiempos del Señor. Estos son los tiempos, mis hermanos, lo sabemos que desde la pandemia no somos los mismos porque el Señor ha movido los tiempos. Ya los tiempos se están apresurando, están corriendo. Ya el día no dura, mis amados, no era como antes. Los tiempos están corriendo, por eso no es el tiempo de apartarnos más de Dios. Es el tiempo de levantarnos por nuestra heredad, por la generación que Dios va a levantar para los últimos días. Somos provisión en medio del tiempo de Dios. Somos provisión. Tú eres provisión. Tú eres una provisión reservada por el Espíritu Santo para estos tiempos proféticos. Tú eres una provisión. Y dice el Espíritu Santo en su palabra, el verso 12, y Él ha cumplido la palabra. Él ha cumplido la palabra, dice su palabra en el verso 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, mis hermanos. ¿Cómo vemos los gobiernos de la tierra corruptos? ¿Cómo vemos los gobiernos de la tierra? Se han enseñoreado de las naciones. Han querido enriquecer sus propios vientres, robando al huérfano, a la viuda, aún los necesitados, trayendo mal grande. Cuántas cosas hemos visto, cuánta muerte en nuestras naciones, mis amados, como oraban los hermanos, cuántas muertes, cuánto narcotráfico. Colombia, una nación conocida en el exterior por el narcotráfico, en vez de ser una nación conocida por la gloria de Jehová. Por eso Dios quiere levantar naciones que sean conocidas por la gloria de Jehová, como aquellos ministerios que Dios levantó en tiempos. Mira, mi amado, la palabra de Dios, como levantó un Juan, como levantó un Elías, como levantó un Moisés, y se cuenta aún en la palabra. Aún conta, y nosotros leemos la palabra de Dios. Así Dios está levantando en estos tiempos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que serán conocidos por la palabra de verdad. Hombres y mujeres que llevarán el evangelio. Que llevarán el evangelio de la justicia, de la verdad, de la misericordia, del amor, de la bondad de nuestro Dios, el cual nos rescató con amor eterno, el cual nos recogió. Y hombres y mujeres que oran y se levantan a favor de un pueblo, a favor de la tierra, para que seamos escuchados en el cielo. Y entonces venga del Señor ese mover, ese avivamiento que habrá en la tierra en los últimos tiempos por el Espíritu Santo. Porque el enemigo, mis amados, Dios quiere que tengamos en cuenta que en estos tiempos se está moviendo el enemigo aún para, escuchen esto, aún para bajarle los brazos a la misma iglesia y desanimarla. Mira todo, si Dios permitiese que abriésemos y aún nos deja sentir en lo espiritual, cuánto más si abriese tus ojos espirituales y pudieses ver lo que se está moviendo, mis amados, espiritualmente el enemigo.
Él no duerme, mis amados. El enemigo tiene grupos de oración contrarias contra la iglesia. El enemigo está ahí y oran y los demonios están para atacar y atacar. Pero hay una iglesia que se levanta y dice: Padre, aquí estamos por esta nación. Estamos por las naciones de la tierra. Nos has convocado y nos levantamos, Señor, y no entregamos nuestra nación, y no entregamos las naciones de la tierra donde están mis hermanos, Señor, donde está la iglesia del Señor Jesucristo, que estás llamando al ayuno, que estás llamando, Señor Dios mío, a la humillación, Señor. Basta ya todo lo que hemos vivido, sí, Dios. Ya no queremos más, mis hermanos, yo no sé, pero yo, mis amados, no quiero más andar un paso más sin Dios. Los pasos que caminemos en esta tierra de aquí en adelante, hasta el día que partamos, sea su segunda venida que venga, o sea que nos toque partir, mis amados, lo hagamos victoriosos en Jesucristo, llevando la vida del Maestro, llevando las pisadas del Señor Jesucristo marcadas en las tablas de nuestro corazón, en nuestro espíritu, una vida poderosa, que vean al Señor y que nos digan: aquí, este hermano, fueron hombres que predicaron de Dios y vivieron a Dios y que hablaban todo el tiempo. Y mire, aquellos que están allá fueron fruto de aquella mujer, fruto de aquel hombre que ya partió por el Señor. Que haya fruto, mis amados. Y vemos aquí la humillación de Daniel. Y dice: tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. ¿Cuántas herencias, mis amados? Y aún cargamos con herencias. Pero ha llegado el tiempo de hacer fractura en esas herencias y decir: no más. No acepto la hechicería de mis antepasados. No acepto los adulterios. No acepto nada que venga de generaciones pasadas. Ahora se levanta una nueva generación que buscará a Dios con todo su corazón, invocará su nombre, y levantaremos y criaremos hijos para la honra y gloria de Dios. Nuestros hijos no serán para el mundo, nuestros hijos no servirán, no serán para el anticristo. Nuestros hijos y nuestra generación se levantará en medio de lo que viene sobre la tierra, hasta el tiempo señalado que Dios la tenga, y anunciará lo de Dios, y anunciará la verdad, la vida del Señor Jesucristo. Y dice su palabra: tu pueblo son el oprobio de todos de alrededor nuestro. ¿Cuánto oprobio hemos visto, mis amados? ¿Cuánto oprobio? ¿Cuánto han señalado la iglesia? ¿Cuánto han dicho: ¿dónde está la iglesia? Mira esto. Y han señalado y han juzgado la iglesia. Pero llegaron los tiempos de que se levanten los hijos de Dios para clamar, para que la iglesia sea levantada, y el nombre de Cristo sea levantado. Porque al levantarse la iglesia, el nombre de Cristo es honrado y enseñorado en medio de nosotros y en medio de la tierra. Y muchos conocerán que Dios nos envió. El verso 17: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, mi Señor. Mira cuánto, Señor, ha bañado a Colombia, Señor poderoso. Míralo, Señor, mira, Padre, la maldad, Señor, la brujería, la hechicería, Padre, cosas que han venido desde los indios, Señor Dios mío, generaciones tras generaciones, Señor Dios todopoderoso, y aún han venido, Dios mío, en el narcotráfico, en la muerte, quitándole la vida al hermano, Señor, sin importarle, matando, Dios mío, matando, dejando viudas, huérfanos, madres desconsoladas. Oh, Señor mío, cuántas cosas hemos visto en corrupción, en guerrillas, cuántas cosas, Dios mío, narcotráfico en nuestra ciudad, y cuánto más en las naciones de la tierra, mi Señor, cuánto más en cada nación donde estamos, Señor. Cuánto hemos visto el homosexualismo, Señor Dios mío, oh Padre mío, Señor, casándose el hombre con mujer, hombre con hombre, oh Dios mío, mujer con mujer, Señor. Cuántas cosas vemos, Señor, y quieren llevar a nuestros niños y venderles eso, Señor, a nuestros jóvenes. Oh Dios mío, cambiarles su identidad, Señor Dios mío. Cambiarles su identidad y aún abusarlos en los mismos baños de los colegios, Señor. ¿Cuánto vemos, Señor Dios mío, corrupción, destrucción, Padre, en nuestros campos, Señor Dios mío? Y nosotros somos tu pueblo y no podemos ser insensibles ante tanto, Señor, que se ha levantado contra tu nombre. Pero hay un pueblo que se humilla y se levanta ante
Padre. Ahora pues, Dios nuestro, oye, Padre nuestro, la oración de tus siervos, de tus siervas, de los ruegos que hacemos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor. Cuánto, Señor Dios mío, los altares del Señor han estado caídos. Cuánto, Dios mío, ya no te alaban, Señor Dios Todopoderoso. Pero hay un pueblo que se levanta, Señor, que oyes la oración de tus siervos, Señor, que ruegan delante de tu presencia. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Y oye y abre tus ojos, mi Rey hermoso, y mira esas desolaciones de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Los gobiernos se han corrompido, mi Señor. Oh Dios mío, Señor, y quiere llegar la maldad, Señor Dios mío, y el enemigo traer, Señor Dios mío, sobre los gobiernos, para que no creamos en ti, para que las iglesias se cierren, Señor. Para que, Dios mío, ya no se predique tu evangelio, pero poderoso eres tú, Señor, que te levantas. Para que tu evangelio sea predicado, Señor, por todas las naciones de la tierra. Como dice tu palabra, y entonces vendrá el fin, Señor. Porque tu evangelio será, oh Dios mío, predicado, Padre, en el nombre de Jesús. Y se levantará, Dios Todopoderoso, esa iglesia. Oh Padre bendito, glorificado sea tu nombre. Y vemos a Nehemías. El día 24 vemos el capítulo 9 de Nehemías, el verso 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, en silicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados. Y en la otra parte adoraron a Dios. Esto es hermoso. Nosotros confesamos los pecados, pero también adoramos a Dios. Que de nosotros salga alabanza a nuestro Dios. Luego se levantaron sobre las grandes levitas, y acá dice varios nombres. Y dice el verso 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Acá el pueblo le hace recordar al Señor, le hace recordar en medio de la presencia, el ayuno, el silicio que estaban ellos, y le hace recordar al Señor. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste. Le decimos hoy al Señor, Señor, tú eres nuestro Dios de Abraham. Tú sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre a Abraham, mi Señor. Y hallaste fiel en su corazón delante de ti. Y mi Señor, hiciste pacto con Abraham, Señor Dios Todopoderoso. Con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo. Para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, mi Dios poderoso. Cumpliste tu palabra. Porque eres un Dios justo, le dice la iglesia al Señor en este tiempo de ayuno. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, Señor Dios Todopoderoso. Y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, Señor Dios Todopoderoso. Tú escuchas a tu pueblo, Señor. Estás escuchando nuestras oraciones. Estás escuchando nuestro clamor. ¿Qué le estamos haciendo en las naciones de la tierra, Padre? Reconocemos al Dios poderoso que abrió el mar. Reconocemos al Dios poderoso que abrió un camino para el pueblo de Israel. Que nos estás abriendo un camino como iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Nos estás abriendo un camino profético, mi Rey. Le estás abriendo camino a la iglesia para que la iglesia pueda entender los tiempos que está viviendo, y han venido los tiempos del Espíritu, y está abriendo la palabra aún más. Y la seguirá abriendo en esta semana, y nos seguirá hablando por boca de siervos y siervas. Por eso, mis amados, como decía aquí Nehemías, tú eres, oh Jehová, Dios que escogiste a Abraham. Había un reconocimiento. Venimos de una descendencia de Abraham, donde nació el Señor Jesucristo. Venimos de esa descendencia hermosa del Señor Jesucristo. Por eso proclamamos en la tierra a nuestro Dios. En medio de la tierra, en medio de los hermanos que están en ayuno en todas las naciones, en toda la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo que está clamando, está en ayuno, está en silicio. Y dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste, Señor, en el verso 9, y miraste la aflicción de nuestro padre en Egipto, y oíste el clamor de ellos. Él escuchó como había verdugos, como los esclavizaron durante 400 años, como aún
Quedaron generaciones allá postradas en Egipto. Como quedaron hijos allá. Generaciones, padres, madres. ¿Cuántos clamaban y lloraban? Pero el Señor escuchó. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos tus siervos y contra todos el pueblo de su tierra, porque sabían que había procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día que hemos entrado en la presencia de nuestro Dios. Y es nuestro Dios, el poderoso de Israel, Dios de pactos y de promesas, que tiene un pacto con tu casa, que tiene un pacto con tu simiente, que tiene un pacto con tu generación. Y Dios está levantando ese pueblo, mis amados. Y dice su palabra, dividiste el mar rojo delante de ellos, el verso 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y sus perseguidores echaste en profundidades como una piedra en profundidad. ¿Quién hizo eso? Dios. Cuando su pueblo clama, cuando la iglesia clama, cuando se humilla la iglesia, el Señor las oye, los escucha desde los cielos. Cuando hay un pueblo que le clama en la tierra, que le pide misericordia y que le dice: Padre, remueve, Padre, trae tu gobierno, Padre, trae tu gobierno, tu señorío, Padre, trae, Dios mío, Señor, oh Padre, sobre los gobiernos de la tierra, Padre, reina, Padre. Hay un pueblo que clama por tu reino en las casas, que clama por tu señorío en las casas. Señor, sé Señor, disponemos nuestros corazones para que seas el Señor de nuestras familias, Señor. Y sus perseguidores echaste en profundidades como una piedra profunda en aguas. Con columna de nube lo ligaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrar el camino por donde había de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos, mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo. Y nosotros, nuestro día de reposo es el Señor Jesucristo, como iglesia de Jesucristo. Él es nuestro reposo. Él es nuestra vida. El reposo para la iglesia de Cristo es Jesucristo. Ya no es un día, mis hermanos. Es Jesús, nuestro reposo. En Él reposamos, en Él descansamos. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro vocero en el cielo. Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Él es el que está intercediendo por las naciones de la tierra. Él es el que está, Dios mío, levantando a la iglesia ese clamor, ese ruego y esa súplica. Le diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste aguas de la peña. ¿Quién hizo eso? ¿Quién te sostiene en medio de la aflicción? ¿Quién te sostiene en medio de la prueba? Dios está pendiente de cada una de nuestras vidas y de situaciones. Dios está listo para socorrer y ayudarnos. Dios no se olvidó de nosotros. Nosotros sí nos olvidamos de Él. La tierra se ha olvidado de Él. Las naciones se han olvidado de Él. Y han ido tras otras cosas. Pero Dios, en medio de la crisis espirituales, tiene rodillas que se doblan delante de Él. Aunque hay un pueblo que está alejado, pero hay un pueblo que se está acercando. Pero hay un pueblo que ha entrado en la intimidad. Pero hay un pueblo que está entrando en la relación con Dios, levantando ese pueblo en la presencia de Dios. Dios nos ha escogido como ese pueblo. Dios nos ha escogido como ese pueblo. Dios está levantando ese pueblo como provisión. Y que le dé la gloria a Dios y clame por su reino, poder y gloria en medio de la tierra. Para que sea establecido lo de Dios. Un pueblo que vea al Dios poderoso y traiga su presencia. Un pueblo de Dios que manifieste lo de Dios entre ellos. Y puedan decir verdaderamente: Dios vive en ellos. Un pueblo poderoso. Un pueblo que está levantando de hombres y mujeres que le dan la importancia a lo de Dios, que le dan la importancia a su presencia, que le dan la importancia y no ignoran lo de Dios, no ignoran cómo se levantaron en los tiempos del Señor Jesucristo, fariseos que ignoraban lo de Dios y querían vivir normas humanas, pero no iban directamente al corazón. No iban directamente al corazón. Por eso Dios está levantando un pueblo de corazón, no, reconociendo lo de Dios, reconociendo que lo de Dios trae vida, reconociendo que lo de Dios respalda a su pueblo, hombres que son perseguidos y señalados. Dios está levantando hombres vituperados,
pero que se han negado a sí mismos por causa del evangelio. Como se levantó Daniel, como vemos a Nehemías en los tiempos de la restauración del templo, donde los altares estaban caídos. Y Dios levanta ese pueblo y clama por el pueblo y clama por la iglesia para que se levante y despierte las naciones de la tierra, iglesia, allá donde Dios te colocó en el nombre de Jesús. Eliseo era un enemigo peligroso que tenía el rey de Asiria, pero Dios levanta a Eliseo también, a ese hombre en los tiempos que gobernaba el rey de Asiria. Dios levantó a Eliseo. Dios está levantando a verdaderos profetas, siervos de Dios, cuando se levanten, que hacen guerra. Aquellos que cuando se levantan los enemigos, como en este tiempo hemos visto, mis amados, estamos viendo la maldad por doquier, el enemigo en las plazas con la brujería y la hechicería, maldiciendo nuestra tierra, maldiciendo nuestros hijos, maldiciendo nuestras generaciones, para que venga mal y afrenta contra nuestros hijos, y nos levantamos como esos hombres y mujeres de valor y decimos: Señor, henos aquí delante de tu presencia en ayuno, en humillación por los que no se pueden humillar, en humillación y pidiendo para que les sea abierto los ojos de los ciegos, para que puedan ver, Señor Dios mío, la gloria de Jehová, y muchos salgan de sus cautiverios y sean libres. Y Dios levanta a sus verdaderos profetas, siervos de Dios, cuando se levantan, hacen guerra contra todo lo que se levanta contra Dios, porque son los tiempos donde se están removiendo los mismos infiernos. Pero Dios levanta ese pueblo, mis amados. Nos está levantando como ese pueblo. Por eso no podemos ser insensibles ante lo que está pasando. No podemos ser duros de corazón. Nos levantamos por las naciones. Estamos clamando, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y Eliseo se levantó como ese hombre en medio de esos tiempos. Jehová avisaba al profeta Eliseo en su secreto. Nos está llevando al secreto y nos está hablando al corazón. ¿Por qué tú debes orar? ¿Por qué tú debes orar en la nación donde tú estás? Si tú estás allá en Argentina, Dios te ha mostrado por qué orar por esa nación de Argentina. Dios te ha mostrado, ora, invoca el nombre de Dios, porque eres un elegido de Dios en Argentina, en España. Oh, Dios mío, Señor, en Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, en Estados Unidos, allá donde estés, en Colombia, allá en el pueblo más pequeño, allá Dios te ha puesto como lumbrar. Dios te ha puesto ahí en tu casa, allá en Santa Marta, en la costa, en Barranquilla. Señor Dios mío, todas las naciones de la tierra, allá en los pueblitos más pequeñitos. Pero Dios no se ha olvidado de esos pueblitos. Dios no se ha olvidado, por más pequeñito que sean en el mapa. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Dios está contigo. Por eso levántate, iglesia. Jehová avisa al profeta Eliseo en su secreto. El rey de Siria estaba queriendo hacer mal, diciéndole a Israel que lo iba a destruir, ¿qué hemos oído? ¿Qué hemos escuchado contra Colombia, mis amados? ¿Qué hemos escuchado contra las naciones? ¿Qué hemos escuchado? ¿Que el enemigo va a destruir las naciones? Y su pueblo no está en la tierra. El pueblo de Dios no está en la tierra, está en la tierra. Son tiempos que el Espíritu Santo y Él muestra a su pueblo. Y le mostró a Eliseo y lo preparó. Esas trampas que traía el rey de Asiria, trampas, decretos de muerte, y aún el rey de Asiria era un hombre sanguinario, era un hombre altivo y orgulloso, era de una naturaleza diabólica. ¿Cómo se ha levantado en este tiempo una naturaleza diabólica? Brujos y hechiceros en las plazas de las naciones, pidiendo destrucción para las naciones, pidiendo destrucción, que se levante un líder que dirija conforme a ellos. Pero nos levantamos como una iglesia y un cuerpo de Cristo. Nos levantamos en el nombre de Jesús, Y Dios levantó a Elías en medio de esos tiempos también. Y Dios levantó a Eliseo, y el rey de Asiria se enteró, y ellos daban cuenta de que había un profeta en Israel. Porque muchos se darán cuenta que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Pero los primeros que se dan cuenta y ya se dieron cuenta son las potestades. Por eso, cuánto no dejes que llegue el desánimo a tu casa.
No dejes que la enfermedad te envuelva. Levántate como mujer valiente y hombre valiente y esforzado y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor Dios Todopoderoso, por mi nación, por mis hijos, por mi generación, por mi ciudad. Señor Dios mío, aquí estamos delante de ti. Y Elías, en medio de esos tiempos, luego se levantó ese rey de Asiria con toda. De noche cercó a Samaria. Escuchen, mis amados, de noche cercó a Samaria. Y Dios ya se lo había dicho al profeta. No temas, no temas, iglesia. Se levante lo que se levante, yo te respaldo. No temas, iglesia, porque dispusiste humillar tu corazón delante de mi presencia y bajar tu cerviz y veniste y sentiste lo que yo siento. Y te digo, no temas, iglesia, no temas, porque te voy a levantar. Vienen tiempos proféticos del Espíritu Santo. El de noche cercó a Samaria y Dios se lo había advertido, como nos está advirtiendo el Señor por el Espíritu con estos tiempos. Pero Él le decía, yo estoy contigo. El enemigo rodeará la ciudad y lo entregaré en tus manos. Muchas cosas Dios va a entregar en nuestras manos. Dios va a entregar todo aquello que te afligió por generaciones, generación tras generación. Depresiones, cuánto hemos visto depresiones, cuánto hemos visto cosas, cuánto hemos visto enfermedad, cuánto hemos visto sobre la iglesia del Señor Jesucristo ataques, cuánto hemos visto para bajar los brazos de los intercesores, cuánto hemos visto para desanimarte. Pero hay un pueblo que dice, Señor, a pesar de lo que yo esté viviendo, te creo y me levanto en tu nombre. Y no paro, sino sigo. Y te digo, Señor, te pongo esta generación que vas a levantar en medio de estos tiempos, una generación poderosa. Creo que se van a levantar como en los tiempos de Joel. Niños, hombres, jóvenes, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Podrás creerles a Dios en circunstancias donde tus recursos no dan para defenderte. ¿Cuántas veces en tus recursos has sentido desfallecer? Señor, no tengo para esto. Señor, mira mi economía. Señor, pero ¿cómo yo puedo, Señor? Pero el Señor va a restituir muchas cosas. Va a restituir, está restituyendo en hijos, mis amados. Créele al Señor de la restitución. Él te está llevando a que nosotros dependamos totalmente de Él. Dependamos, porque vienen tiempos donde la iglesia tendrá que depender totalmente de Dios, que Él es su salario, que Él es su sostén, que Él es el que le da el trabajo, que Él es el que la sostiene con el alimento diario, como el pueblo de Israel, que no perecieron sus vestidos ni su calzado, mucho menos en estos tiempos. El Señor nos ha dejado y nos ha abandonado. ¿Cuánto hemos visto el testimonio en la pandemia? ¿Cuál de nosotros puede decir que se murió de hambre en la pandemia? No nos sostuvo el Señor. Muchos sin trabajo y no aguantaron hambre, porque ¿quién les sostuvo? Es nuestro Dios, es nuestro Dios. ¿Tú crees que Dios te puede dar la mano? Sí, Señor, Dios nos puede dar la mano, porque todos los días su misericordia, su bondad, su fidelidad nos recoge, nos sostiene. Es un pan diario los 365 días del año. Está su pan ahí para sostenernos. No importa cuán grande sea tu enemigo, mis amados. No importa quién se haya levantado, el mismo infierno, los mismos demonios, como sentía las potestades, como se habían levantado, como sentía la presión demoníaca. Pero ahí nos levantamos, Señor, aquí estamos nosotros, tus hijos. Él nos dijo que no temiéramos. Y cuando Dios dice no temas, es porque Él está a favor de su pueblo. Y estamos sostenidos bajo el abrigo del Altísimo. Nosotros como seres humanos somos limitados, mis hermanos. Dios nos conoce. ¿Hasta dónde llega la limitación del hombre? Él nos conoce, pero Dios no se limita. Nosotros somos limitados. Pero cuando termina la limitación del hombre, sale lo de Dios, porque Él no se limita. Porque ahí el hombre entiende que es sostenido por Dios en todo, mis amados. Tú lo has podido ver en una enfermedad. Tú llegas en un momento que dices, Señor, ya me tocó aquí, Señor. Pero llega Él y te levanta y te sana y te dice, yo soy tu sanador, yo soy el que libera, yo soy el que rompe las cadenas, yo soy el que escuchó a mi pueblo. Es el Señor. Pero Dios no se limita, Él tiene la capacidad de ir más allá de lo que cada uno de nosotros creemos, más allá de lo que pensamos. El poder de Dios no tiene límites.
y mucho menos sobre los hijos de Dios en la tierra. No tiene límites. Y sabemos los tiempos que estamos viviendo. Y sabemos que escrito está en la palabra. Escrito está, lo sabemos. Pero sabemos que mi Redentor vive. Que mi Redentor vive. Que Él es el dueño de todo. Que Él es el dueño de los cielos, de la tierra. Que el estrado de la tierra es el estrado de sus pies. Que nosotros somos sus hijos. Dios llegará aunque esté cerrado y haya cerraduras. Porque nada ni nadie impedirá que Dios llegue a tu casa. Que Dios llegue a tu vida, a tu familia, que Dios llegue a tus naciones y veremos todo aquel oprobio porque se ha levantado una generación. Mira, el Señor está levantando una generación verdaderamente para los últimos tiempos, que ha pasado por todos los caminos, porque le era necesario, porque si tú no pasases por caminos difíciles, no podrías conocer a Dios en esos caminos difíciles. Israel pasó por un camino del desierto. Y aún muchos no pudieron conocer a Dios porque sus corazones no estaban en Dios y se habían acostumbrado a su vida pasada y no estaba el corazón en Dios. Pero Dios está levantándote a ti para que tu corazón ya no esté en el pasado, sino que tu corazón esté en el presente, en el futuro de Dios, de su voluntad, de su propósito. Y Dios llegará aunque esté cerrado y Él abrirá las puertas. Porque nada ni nadie impedirá que Dios haga una obra. La actitud de Eliseo, permanecer firme en el lugar donde él estaba, donde Dios lo había puesto, de Nehemías, de Daniel, de estos hombres de Dios. Y cuánto más decimos el Señor Jesús, que aún también Él pasó por el desierto. Cuánto más decimos del Señor Jesucristo, que ayunó también el Señor Jesucristo 40 días y 40 noches, porque su espíritu se estaba preparando para lo que venía, para lo que a Él le tocaba, ejercer el propósito en la tierra. Por eso muchas veces el Señor nos llama a ayunos convocados por Dios, para que nuestra carne pueda menguar y el espíritu esté presto. Acá donde estamos, mis amados, el espíritu está ahí, llenándose, alimentándose de lo de Dios. Y la carne la tenemos menguada. No a la satisfacción y a los deseos de la carne que nos pide. Tenemos hambre, tenemos sed. No, mis amados, a lo del Espíritu, porque estamos recibiendo la palabra del Espíritu. Y así la vamos a recibir estos días por boca de cada siervo esta tarde. La palabra que Dios trae por el siervo. Una palabra poderosa, mis amados. No dejemos de conectarnos. No dejemos de estar ahí conectados en la palabra, porque cada siervo que Dios dispuso esta semana es porque Dios lo escogió para traer una palabra. En el nombre de Jesús. En la mañana y en la tarde va a haber palabra. No va a cesar el alimento. Y vamos a interceder y a orar conforme al propósito de Dios. Dios llegará aunque esté cerrado, mis amados. Por eso Eliseo pudo entender que él era un hombre preservador y que Dios lo utilizó en el tiempo señalado. Y para esta hora, como Esther, el Señor nos ha llamado a su reino. Como levantó un Esther y un Mardoqueo en esos tiempos. Los levantó este hombre y esta mujer cuando se levantó un hombre llamado Amán que quería destruir al pueblo de Israel. Pero se levanta, Dios hace propicio de levantar un Esther y un Mardoqueo, como tipología también del Espíritu Santo en ese tiempo, como un Mardoqueo. Y como un Esther que va a la presencia de Dios y haya gracia delante de Dios. Y el Señor extiende su cetro. Porque se está levantando en este tiempo una iglesia que ha hallado gracia delante de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio hallar gracia delante de nuestro Padre, que nos pueda mirar con sus ojos de ternura, que nos haya escogido para este tiempo. Para este tiempo no importa la edad que tú tengas, no importa. Para Él no hay edad. Para Él no hay edad. Él nos mira y Él nos envía conforme a su propósito. Nos ha traído a esta tierra, mis amados. Nosotros los hombres somos los que limitamos a Dios. Nosotros los hombres somos los que en naciones diferentes de la tierra, ya una persona de 60 años ya no le dan trabajo, de 40, de 42, de 43, ya le cancelan su hoja de vida. Mis amados, pero no, Dios no es así. Dios no es así. Por eso Dios está llamando a su pueblo de todo tribu, lengua y nación. Por eso ha convocado la Iglesia General de las Naciones de la Tierra en ayuno. Y dice su palabra poderosa, como lo vemos ahí. Y también vemos a Esther, vemos al Señor Jesús, todos estos ejemplos, mis amados, todos estos ejemplos.
Y Eliseo sabe exactamente lo que hablaba el rey con el consejo de ministros, porque aquel rey de Asiria había preparado toda la maldad, como Amán en medio del tiempo de Esther había preparado la maldad. El enemigo está preparando actas de decreto contra la iglesia. El enemigo está preparando actas de decreto sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños. El enemigo está preparando muchas cosas. Pero ¿qué pasa? El Señor, nosotros como pueblo de Dios, nos da a conocer todos los planes del enemigo para que nosotros nos levantemos en la brecha y todo decreto caiga en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta contra los hijos de Dios, contra la iglesia del Señor Jesucristo, a cerrar las iglesias, todo lo que se levanta va en camino a muchas cosas, pero hay un pueblo que se levanta y dice: Padre, tu palabra será predicada, Señor, y hablaremos de ti, Señor Dios mío, oh Padre mío. Y los ojos de Eliseo, siervo de Eliseo, se abrieron, mis hermanos, y un ejército con carros de fuego y de a caballo. Eso lo ves en 2 Reyes 6, 8, 23. Cuando lo puedas leer, léelo. Y se levanta Eliseo. Y cuando ve ese carro de fuego y carros de fuego y a caballo rodear la ciudad, ¿y sabe qué era, mis hermanos? Era celestial. Tú no sabes cuántas cosas estamos moviendo allá en los cielos, que son desactivadas en el cielo y vienen a favor de los hijos de Dios en la tierra, porque tú le estás clamando al Señor. Porque tú le estás clamando, mis amados, créele a Dios, lo sobrenatural se está moviendo. Lo sobrenatural de Dios se está moviendo en tu vida y en tu casa. Viene lo espiritual de Dios a tu vida. Viene ese mover del Espíritu Santo. Vienen esos caminos que Dios ha abierto en medio, como la palabra de las aguas. Vienen esas aguas salutíferas. Vienen esas aguas de sanidad. Vienen esas aguas que liberarán a los cautivos oprimidos para que sean libres y puedan conocer a Dios. Y ese es el número de los elegidos. Los escritos en el libro de la vida. Los escritos en el libro de la vida. Allá está tu nombre, allá está mi nombre, allá está el nombre de mi casa, allá está el nombre de los hijos, allá está en el libro de la vida de los que han de conocer a Dios en estos tiempos. Allá están escritos en el libro de la vida. Por eso nosotros somos esos pregoneros. Y vio y le abrió los ojos del enemigo, son cegados, les trajo ceguera. ¿Cuántos van a tener ceguera? Todos esos enemigos que se levantaron contra tu casa para bajarte las fuerzas, para traerte enfermedad, para traerte desánimo, para traerte depresión, para traerte angustia, para decirte: no, esto ya no da más, no, esto ya se destruyó. Mentiras. Mientras esté en la iglesia del Señor, hay una iglesia que se levanta por los elegidos de Dios. Hay una iglesia que se levanta por los elegidos de Dios. Hay una iglesia que conoce que Dios está con ella. Damos a Dios por su palabra, gloria. Damos gracias. Dios es poderoso. Por eso Dios abre nuestros ojos espirituales en este ayuno, mis amados. En el nombre de Jesús, pidámosle al Señor: Señor, pasa colirio por mis ojos. Pasa colirio. Destapona mis oídos espirituales, Señor. Quiero entrar a las profundidades del Espíritu. Quiero, Señor, el renovar y la presencia de Dios en mi vida. Dile en esta mañana. Vamos a hacer una pequeña oración en esta mañana. Vamos a decirle al Espíritu Santo: mira, Espíritu Santo, como tú abriste los ojos de Eliseo y él pudo ver ángeles y pudo ver los movimientos celestiales. Señor, en medio de estos tiempos, en mi casa, en las naciones, ábreme los ojos espirituales. Ábreme los oídos espirituales. Llévame a las profundidades del Espíritu. Quiero ser renovar, ese avivar en el Espíritu. Quiero ser renovar en el Espíritu, Señor. Estoy dispuesta y estoy dispuesto, Señor. Quiero ser renovar. Quiero que en mi casa el altar sea renovado. Oh Dios mío, avívame. Avívame, Señor, el fuego del Espíritu, Padre. Oh Padre, que haya una conversación, Dios mío, Padre mío, Señor, todo el tiempo continuo. Dile, Señor, yo quiero esa conversación continua con el Espíritu Santo. Señor, Dios mío, sígueme abriendo las escrituras
Escrituras, háblame, Señor, porque en cualquier necesidad que tú tengas, ve a la palabra y el Señor te vaya a hablar por la palabra y te va a guiar. Aún pondrá un siervo, una sierva, aún un profeta, aún te hablará el Señor, aún por circunstancias, pero Dios no calla, Él no ha callado, Él está hablándole a la iglesia, Él ha venido para restaurar tu casa. Entiende que has entrado en un camino nuevo donde el Señor está abriéndolo del Espíritu, porque es necesario que venga, los ojos del Espíritu sean abiertos en tu casa. Se le abrieron los ojos a Eliseo y pudo ver los ángeles celestiales, los guerreros de Dios del cielo a favor del pueblo de Israel. ¿Cuánto Dios estamos nosotros moviendo lo espiritual, lo sobrenatural? Acuérdate, mi hermano, que esto fue hecho de lo que no se veía. Esto fue hecho de lo que no se veía. Mira, mi hermano, hay algo más allá que es espiritual. Hay puertas espirituales que es de Dios, que hace mover el cielo, que hace que lo de Dios venga a la tierra. Cuando un hijo de Él clama en la tierra, el Señor le escucha y hace que esos movimientos celestiales vengan. ¿Cuánto Dios te ha salvado aún de la misma muerte? ¿Cuánto Dios ha estado contigo allá en ese hospital? ¿Cuánto Dios ha estado contigo cuando estuvo para atropellarte una moto, un carro, qué sé yo, mis amados? ¿Cuánto estuvo ahí en el momento señalado? ¿Cuánto estuvo ahí en ese momento? Porque se activaron ángeles a favor de los hijos de Dios. ¿Cuánto ahora más el Señor está viendo los movimientos? Y ahora el enemigo se levanta viendo movimientos y dice, allá algo está pasando. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que está clamando. Es el pueblo de Dios que se está humillando. Es el pueblo de Dios que está bajando la cerviz. Es el pueblo de Dios que está diciendo, Padre, sé propicio a la oración de tu pueblo. Padre, por amor a tu nombre, Padre, estamos aquí delante de tu presencia. En esta semana queremos de tu palabra, queremos recibir, queremos ser parte de la intercesión, queremos unirnos a la intercesión de la iglesia de Cristo en la tierra, queremos unirnos a esa intercesión. Aquí está, llénanos, Padre. Dile, Espíritu Santo, llena mi boca. Espíritu Santo, llena, muéstrame, Padre, aún lo que está oculto, sácalo a la luz en este ayuno en el nombre de Jesús, Padre. Saca a la luz lo que está oculto, Padre. Oh Dios mío, Padre, para que las obras de las tinieblas sean reprendidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, saca lo oculto en mi casa, aún lo que me falta. Quiero verlo, Señor, quiero verlo, Padre mío, para que toda obra de las tinieblas sean reprendidas. Oh Señor, en mi casa, en la tierra, Señor, en las naciones, en las ciudades, en los gobiernos. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. En el nombre de Jesús, Señor, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno, Padre, y nos levantamos, Señor Dios mío, oh Señor Dios mío, Padre mío, porque no queremos torcerte el brazo, no, Señor, tú nos conoces. Queremos hacer tu voluntad, queremos hacer la voluntad del Padre, para que tu voluntad sea establecida en la tierra y en nuestras casas y en las naciones y en las generaciones, para que la voluntad tuya se levante en esta generación. En el nombre de Jesús, Señor, sellamos este tiempo de palabra, Padre. Sellamos este tiempo, Señor, sellamos la oración en esta mañana, Padre. Sabemos que en el altar, Señor Dios mío, hay oraciones justas de tus santos y en esta mañana estas oraciones han entrado al cielo. Oh Señor, a través del Señor Jesucristo, y en la tarde tendremos más, Señor. Oh Dios mío, a las 2 de la tarde, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, nos reuniremos a las 2 de la tarde y ahí estaremos, Dios mío, en el nombre de Jesús, para recibir la palabra que nos traes esta tarde. Queremos más, háblanos, Señor. Disponemos nuestros corazones, tenemos sed del Dios vivo. Lo anhelamos. Mi casa y yo te serviré.